orando al Señor y dándole gracias después de un día lunes en el cual honramos a los trabajadores y trabajadoras de nuestra América Latina o en los lugares donde se celebra o se conmemora esta ocasión. Sí, honramos a las personas que son justamente obreros dignos de su salario dentro de Prometa, como dice la palabra, ¿no? Y que honran también el trabajo de sus manos. Hoy le damos gracias a Dios por aquellos que están en nuestra organización y, por supuesto, ponen todo su ánimo, sus talentos, sus dones y su productividad dentro de nuestro ecosistema de trabajo ministerial de Prometa, ¿no? Y hermanos, es importante esto. Oremos por los que vendrán, ¿sí? Eh, y ese es uno de los motivos de oración que voy a nombrar en un segundo más. Oremos al Señor para que el Señor esté en nuestra reunión. Vamos a tratar un tema muy actualizado, muy presente en las noticias en las últimas semanas, ¿ok? Y cuando entremos en esa temática, ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante tratarlo en un ambiente educativo como el nuestro. Eh, Voy a pedir entonces, Joaquín, si es que nos diriges en oración para comenzar esta reunión, por favor. Muchas gracias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la nueva oportunidad que nos das para estar juntos en comunión, para compartir unos con otros y fomentar nuestra fraternidad. Te bendecimos por el ministerio que has dado a Prometa en toda América Latina y España, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude el día de hoy a poner atención, a estar atentos y a inspirarnos en todo lo que hacemos, cada uno en su lugar y en su trabajo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lectura de la palabra del Señor en esta mañana es una lectura que ha tocado mi corazón toda mi vida y quiero compartirla con ustedes en esta ocasión. Y vamos a hacerlo en un formato de lectio divina. Vamos a leerlo 3 veces y yo sé que la han escuchado, lo han visto, han recibido quizás muchas enseñanzas respecto a esta lectura, a este pasaje de la palabra, que está en Crónicas 4 del 10 al 11. Entonces vamos a leer por primera vez, luego vamos a leer una segunda y una tercera ocasión, enfocándonos la segunda vez en los términos o palabras que pueden estar relacionados con su experiencia hoy, con su contexto personal hoy, y la tercera va a ser una lectura ya antifonal de parte de todo el colectivo. Dice la palabra de Dios, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mar, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Hacemos silencio en esta ocasión y dejemos que la palabra de Dios actúe con poder como arma de doble filo que dice el Nuevo Testamento que es en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor.
E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Hacemos silencio por segunda vez, y en esta tercera ocasión, por favor, leemos todos juntos esta lectura a la cuenta de tres. Hacemos silencio primero y luego leemos. Leemos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Que Dios bendiga su santa palabra y que sea este versículo una inspiración para cada uno de nosotros el día de hoy, en esta semana y para lo que se viene en el camino que estamos comenzando en este tiempo en Prometa. Motivos de oración. Motivos de oración tenemos. Eh, esta mañana Moisés me comentó que, eh, bueno, el pequeño Simón está internado todavía, está con bastante taquicardia. Oremos por ese pequeñito. Lo hemos acompañado en oración desde que nació. Para que, pero del estado gripal que estaba complicado, ya está saliendo y está estable. Pero eso le ha producido taquicardia, le van a hacer exámenes de, del corazón durante este día. Oremos para que ese pequeño también eh, pueda soportar todo ese tipo de examinaciones. Yo personalmente doy gracias al Señor por que este 1 de mayo, a pesar de que la gran conmemoración es el Día del Trabajador en América Latina, humildemente también puedo decir que en el Día del Trabajo inició hace 2 años, el año 2021, eh, mi labor, el ministerio, mi ministerio, aquí en Prometa, en conjunto con todos ustedes, hermanos, hermanas, en el Señor. He sentido el amor, he sentido la paz, he sentido el respaldo, principalmente de nuestro Dios, pero si no fuera por ese respaldo de cada uno de ustedes para realizar el ministerio, créanme que yo no estaría aquí delante de ustedes, con esta sonrisa, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que Él me ha dado de conocerlo personalmente a la gran mayoría de ustedes. Yo diría que a casi todos. Em, y darle gracias al Señor por este tiempo. Alrededor de esta fecha también ingresó y le dimos la bienvenida a Justin Stafinski hace 2 años atrás y también agradecemos a Dios por su trabajo con nosotros. Está hoy día en la reunión. Agradecemos a Dios por tu vida, Justin, junto con Kerry ahí en Maine, Estados Unidos. Bendiciones para ustedes, mis hermanos. Em, Tenemos que orar, mis hermanos, mis hermanas, porque la semana anterior se inició un proceso de transición dentro de Prometa que lo hemos iniciado en el nombre del Señor, principalmente caminando con Dios, en el cual vamos a estar trabajando durante todo este año junto con los directores de departamento y otras áreas de Prometa en la transición de
Prometa 3.0 a Prometa 4.0 Kairos en nuestras maestrías. Es un camino que iniciamos juntos con muchas certezas, con muchas incertidumbres también, porque tenemos que construirlo juntos. Pido oración, como cabeza de esta organización, para que el Señor nos dé discernimiento a aquellos que están llevando este proceso, a el equipo que se está formando de transición, a la Comisión 4.0 y también a aquellos que están desde hace muchos años, y sabemos quiénes son. Bueno, nuestro hermano Mark Hendrickson, que ha estado trabajando hace muchos años en la producción de material y trabajo de diseño de toda esta estrategia educativa que estamos ya implementando en la realidad. Necesitamos mucha oración, respaldo de parte del Señor para esto. Y no se olviden, mis hermanos, ¿sí? El sábado 20 de mayo estaremos en ayuno y oración por el trabajo de Prometa, ¿ok? Estaremos orando en ayuno y oración por el trabajo de Prometa. Oremos al Señor por todas estas situaciones. Eh, sí, damos gracias al Señor también porque los suegros de Ana Beatriz, junto con otra parte de su familia y un pequeñito o pequeñita de 1 año, llegaron con bien a la Austral República de Chile y están ya con bien supongo que en el sur, ya en Concepción, Ana Beatriz. Oramos por ellos la semana anterior, que estaban en transición. Y saben, el tema de migración hoy es muy relevante, muy relevante. Eh, Hay muchos problemas por parte de los estados y gobiernos para justamente lidiar con este fenómeno, con esta ola migratoria actual. Yo estoy en Canadá y el problema es serio, serio. Eh, por lo tanto, tenemos que orar por todos esos hermanos y hermanas nuestros y por todos aquellos que han decidido el camino de la migración, sea cual sea, que el Señor esté con ellos en este tiempo. Eh, Recordemos que nuestro Dios en la palabra nos recuerda transversalmente que tenemos que ser acogedores con el extranjero, con los extranjeros, ¿no? Y por lo tanto ese es también nuestro objetivo como seguidores de Cristo. Oremos al Señor entonces por todas estas peticiones, y si hay otra petición, mis hermanos, en el chat lo pueden contemplar. Este, eh, Voy a pedir, sí, que mantengamos estas peticiones de oración, especialmente el tema de la transición, delante del Señor. Kit, por favor, nos dirige en oración. Oremos. Padre, has escuchado estas peticiones que tu pueblo ha levantado, ha compartido en esta mañana. Y Padre, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial, que te agrada recibir estas peticiones y estas alabanzas. Padre, gracias por la llegada segura de los suegros de Ana Beatriz a Chile. Gracias, Padre, por la manera en que tú has dirigido, has protegido, y pedimos, Señor, por una buena estadía ahora que van a iniciar esta nueva etapa en su vida. Pedimos que tú abras las puertas, como la petición de Jabes que leímos varias veces esta mañana. Gracias, Padre, por cada miembro del equipo que tú has traído a Prometa para aportar su granito de arena, por los cambios que tú nos has dirigido a implementar. Gracias, Padre, por la buena salud que la gran mayoría de nosotros estamos teniendo. Pedimos, Padre, por esas personas que necesitan el toque de tu mano sanadora sobre su cuerpo.
Pedimos, Señor, por los que tienen necesidades, que tú proveas. Padre Celestial, pedimos por los estudiantes también, por cada uno de ellos que fielmente están siguiendo el llamado que tú les has dado. Y pedimos, Señor, que tú nos encuentres fiel como un ministerio de capacitación teológica y ministerial, para que nosotros podamos hacer todo lo posible para maximizar lo que tú has dado a cada uno de ellos. Padre, gracias por todo lo que has hecho para nosotros y por medio de nosotros. Y encomendamos este tiempo en tus manos para que tú dirijas, nosotros podamos someternos a esa dirección. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Anuncios. Bueno, para no dejar solamente en visto, aprendí esa palabrita con mis sobrinas hoy día, no, el fin de semana, que me dejaste en visto, tío, me dijeron. ¿Y qué significa dejar en visto? Ah, que viste mi mensaje y no me respondiste en WhatsApp. Eso aprendí este fin de semana, no tenía idea que existía esa terminología. Para que vean que los 50 años ya me pesan. Sí, tenemos que orar por la transición de nuestros hermanos Rice. Oremos también por la petición que nos dice Justin aquí de vivienda para ellos ahí en Maine. Y bueno, tenemos, por supuesto, un pequeñito o pequeñita que está creciendo en el vientre de la esposa, nuestro hermano Jonathan, colaborador nuestro. Sigamos orando por eso también. Entonces, ya no los dejen vistos, si se dan cuenta, los nombramos aquí en esta oportunidad. Anuncios. Andy Miller y Josué Oces, tuve contacto con ellos el día de ayer y hoy día, esta mañana, recibí un audio de parte de Josué. Estuvieron en San Pedro Sula, en Honduras, eh, trabajando principalmente en proyectos también relacionados con Prometa, pero en un proyecto de instaurar una casa de acogida ahí en San Pedro Sula, ¿sí? Parte de un ministerio que ellos también pertenecen, haciendo también contactos para Prometa con iglesias locales y pastores locales. Andy se nos viene para Costa Rica esta semana y Josué se queda en El Salvador, también participando de actividades de Comibam y representando, por supuesto, varios de los sombreros que él tiene en sí. Es uno de esos, es Prometa, y representándoles a nosotros y otros ministerios ahí en El Salvador, ¿no? Para que informarles más o menos cómo está la situación del viaje de ellos. Otro asunto que es importante tener en cuenta, mis hermanos, como les estaba comentando anteriormente, eh, estamos a mitad de bimestre, ¿no? Estamos a mitad de bimestre, ¿sí? ¿Cuándo comienza el periodo de inscripciones, mi hermana Rita? Hoy, hoy empieza el periodo de inscripción para el tercer bimestre. Perfecto. ¿Y cómo sigue el calendario de matrícula? Ok, el calendario de matrícula es así, ya les voy a decir los detalles para que lo puedan tener ahí presente y lo hablen con los estudiantes que tienen en los cursos, inclusive los directores de departamento que lo puedan tener presente. Bueno, hoy empieza el periodo de matrícula, el cierre de inscripción para estudiantes de primer ingreso a maestría es el 17 de mayo. El cierre de inscripción para estudiantes nuevos de certificado y regulares de maestría es el 24 de mayo. Y el cierre de inscripción para estudiantes regulares de certificado es el 31 de mayo. El bimestre a nivel de maestría empieza el 29 de mayo y a nivel de certificado el 5 de junio, si Dios lo permite. Muchas gracias, Rita. Entonces tengamos dentro de todo el rango de tiempo bien claro cuáles son las fechas de nuestro calendario académico. Gracias, Rita, por brindarnos esta información. Se envió, de hecho, un boletín
en este trabajo que estamos haciendo con David Zeal, de enviar boletines electrónicos a una lista de correo electrónico que tenemos con la oferta académica para el tercer bimestre. ¿Ok? Esperemos también que todos esos esfuerzos rindan sus frutos. Muy bien, cambiamos de página y nos adentramos dentro de lo que es la temática del día de hoy, que si bien no es el lunes teológico, es el lunes teológico en martes, y voy a dejar con ustedes a nuestro vicerrector académico, Samuel Marcano, quien tiene la temática para trabajar en esta ocasión. Samuel. Gracias, Javier, y saludos a los hermanos que no había saludado antes. Bueno, más bien que lunes teológico sería un lunes tecnológico, pero vamos a llamarlo tecnológicos teológicos, o ético por lo menos. Y es como ese refrán que creo que está en inglés, en la cultura anglo, que dice del elefante que estaba en la sala y la gente estaba conversando, pero nadie quería hablar del elefante. Pero el elefante estaba allí en mitad de la sala. Entonces yo quería hablar de un elefante que anda por allí caminando, y que tenemos que conversarlo. Este tema para algunos de ustedes ya es conocido, quizás para otros no tanto, pero el tema es que la inteligencia artificial ha presentado un tremendo desafío, especialmente en este año, para la educación actual, mayormente la educación superior. Y, por ejemplo, el advenimiento de este llamado chat GPT, que está siendo utilizado mayoritariamente en centros de formación, ha creado toda una controversia alrededor de él. Y bueno, es lo que quisiera compartir brevemente para escucharles a ustedes qué piensan, algunas ideas para empezar a de pronto tener una posición institucional al respecto, ¿no? Especialmente pensando en los conceptos que defendemos nosotros sobre la verdad, la honestidad, etcétera. Vamos a empezar hablando un poquito qué es el chat GPT. Bueno, es un programa de generación de texto, se llama GPT por eso, por sus siglas, que ha sido, vamos a decir, entrenado entre comillas para responder preguntas y seguir instrucciones que le son presentadas en un tipo de chat. Es de la familia de los chatbots o robots que funcionan con chat. Algunos de nosotros ya han utilizado esto, por ejemplo, cuando empieza a hablar con una computadora y ella le está dando respuesta, y dice, si está de acuerdo, apriete el número 1, si no, el número 2, si quiere otro tipo de servicio, el número 3. Y uno está allí intercambiando con esa máquina información al estilo de una conversación. Ahora el ChatGPT está en su versión 4, ha pasado por varias versiones y realmente ha sorprendido por su capacidad de respuesta, porque produce textos bien redactados, coherentes, cohesionados, lógicos, o sea, todas las propiedades del texto que se manejan en la lingüística convencional, si se lo aplican a las respuestas que da este tipo de chat, pasan todas las pruebas. Tiene un promedio de 13 millones de usuarios únicos en un día y más de 100 millones de personas ya se han registrado. Él hizo su aparición por primera vez, me refiero a este tipo de chat específicamente, en noviembre del año pasado. Y ya había alcanzado, imagínense, hasta ahora pues más de 100 millones de personas se han registrado para usarlo. Ahora, esto, como todo avance tecnológico, uno lo puede ver como una amenaza o como una oportunidad. Pensemos, por ejemplo, en nosotros como docentes, como mentores, como profesores, jefes de departamentos. ¿Qué uso pudiera tener el ChatGPT en la docencia? Fíjense, esto lo recopilé de un pequeño manual instructivo que habla de y da ejemplos
abundantes ejemplos, diría yo, sobre el uso de el ChatGPT para educadores. Pueden ayudar, por ejemplo, a redactar los objetivos de aprendizaje, hacer el temario de un curso, la descripción, los programas, los planes de clase, ideas para iniciar una clase, los scripts para videos educativos, para podcast, mapas mentales, hace infografía, hace juegos interactivos para los cursos, escenarios para simulaciones, lista de vocabulario, en fin. Ahí hay una lista, esta no es exhaustiva, esta es una parte de la lista, de todo lo que un docente puede hacer o se puede apoyar en esta inteligencia artificial para agilizar, facilitar y economizar tiempo a la hora de diseñar, bien sea un curso o una parte de ese curso. Por ejemplo, yo hice una pequeña prueba y yo le pregunté al ChatGPT, como un experto en liderazgo cristiano, sugiere 3 títulos para un curso sobre liderazgo de siervo ofrecido a líderes latinoamericanos. Esta fue su respuesta. Dijo, número 1, liderazgo de servicio, 2 puntos, la humildad como clave para el éxito. Ese es uno de los títulos que sugirió. Y luego él explica por qué escogió o por qué sugiere este título. Dice, por ejemplo, este título enfatiza la importancia de la humildad en el liderazgo de servicio y cómo la actitud de servicio puede ayudar a los líderes a lograr el éxito. Luego sugirió otro título, la integridad en el liderazgo, cómo construir confianza y credibilidad. Y luego sugirió un tercer título, la empatía en el liderazgo, entendiendo a los demás para liderar con éxito. Y a cada título le colocó una razón o una explicación de por qué de ese título. Fíjense, yo solamente le estoy preguntando, sugiéreme 3 títulos para un curso sobre liderazgo de siervo que yo le voy a ofrecer a líderes latinoamericanos. Luego yo le hice la pregunta, porque esto es un diálogo. Interesante que el ChatGPT tiene memoria sintáctica y semántica. Él mantiene el diálogo. Lo que usted le había dicho antes, él ya lo tiene registrado. Y si usted le hace una pregunta o un comentario sobre eso que ya le preguntó anteriormente, él mantiene la secuencia, entre comillas, mantiene el hilo de ese diálogo. Entonces yo pregunto, como un experto en liderazgo cristiano, presenta 2 objetivos educativos para un curso de 8 semanas. Fíjense que yo sigo con mi temática sobre el liderazgo de siervo ofrecido a líderes latinoamericanos, a lo que él responde. Bueno, primero, comprender la importancia del liderazgo de servicio en la vida y ministerio de un líder cristiano. Ese sería uno de los objetivos del curso de liderazgo de siervo. Y el segundo, y ahí me explica la razón del objetivo. Ese primer objetivo educativo debe enfocarse en ayudar a los líderes latinoamericanos a comprender la importancia del liderazgo de servicio en su vida y ministerio, etcétera, etcétera. Luego el segundo objetivo, desarrollar habilidades prácticas para liderar con servicio y humildad. Y de nuevo da la razón de por qué él sugiere ese segundo objetivo. Yo le pedí 2. Si yo le hubiese pedido 3, 4, 5, 6, va a responder igual. Me va a dar cada objetivo y me va a explicar la razón, el alcance, la importancia de por qué él eligió ese objetivo. Y en tercer lugar, yo le pregunté, o yo le señalé al chat, que me dijera lo siguiente. Como profesor experto en el tema del liderazgo de siervo y tomando en cuenta estos 2 objetivos que ya él me mencionó, describe los posibles temas que se pueden ofrecer en un curso sobre liderazgo de siervo que dure 8 semanas, pensando en nosotros que estamos usando el periodo de un bimestre. Entonces, él introduce como profesor experto en el tema de liderazgo, tal y que yo presento a continuación posibles temas que se pueden ofrecer. Semana 1, introducción al liderazgo de servicio y su importancia en la vida y ministerio de un líder cristiano. Semana 2, la humildad como competencia fundamental del liderazgo de servicio. Semana 3, la importancia de la empatía en el liderazgo de servicio. Semana 4, y así va. Ya me ha dado entonces el temario de 8 semanas, o sea, para un curso que dura un bimestre, ya me dio los objetivos, ya me dio el título del curso. Y si yo sigo hablando con este chat, yo le puedo pedir una bibliografía latinoamericana, cristiana,
yo le puedo pedir actividades de aprendizaje, yo le puedo pedir técnicas de dinámicas de grupo, yo le puedo pedir lo que yo quiera y él me va a dar respuestas parecidas a las que ustedes han visto aquí. Luego uno puede pensar, por supuesto, ¿cómo sería o qué significaría para nosotros una herramienta como esta? Yo creo que el enfoque en el uso de este tipo de herramienta debe ser, bueno, esta es mi apreciación inicial, me gustaría escucharlos a ustedes después. Automatizar los procesos más técnicos y más complejos para trabajar a partir de los resultados en aquellas alternativas que mejor se ajusten a nuestro contexto real de aplicación. ¿Qué significa esto? Yo estoy comparando, esta ilustración se me ocurrió cuando estaba leyendo sobre este tema. Yo estoy comparando el ChatGPT con una calculadora. Si yo fuese un contador o si fuese un consultor financiero o un tesorero de alguna institución, yo voy a usar la calculadora para los procesos más técnicos, quizás más complejos, sumas, multiplicaciones, divisiones o raíces o límites de cifras grandes, que yo quizás no voy a gastar tiempo en hacer esos cálculos. Yo los introduzco los datos en una calculadora que funciona más o menos así como este chat GPT. Voy a apretar la tecla igual para que me dé el resultado y con la cifra que me da es que yo voy a trabajar. Yo voy a hacer análisis, proyecciones, yo voy a hacer recomendaciones, yo voy a hacer evaluaciones, yo voy a profundizar en el significado de esa cifra para ver si hay un balance positivo o negativo, etcétera. Ya todo el proceso posterior a tener los resultados o las cifras es lo que me toca a mí. Entonces, por eso, yo en este momento voy a sugerir que este tipo de herramienta, utilísima, por cierto, deberíamos pensar en utilizarla más como procesos de automatización que son técnicos y complejos y que yo puedo hacer preguntas, vamos a hablar un poquito más sobre eso ahora, yo puedo hacer preguntas refinadas, a ver, porque hice preguntas sencillas realmente al chat, yo puedo hacerle preguntas un poquito más técnicas, mucho más complejas, para encontrar respuestas que me lleven a situaciones más técnicas de mi quehacer. Tomando en cuenta lo siguiente, este tipo de tecnología tiene limitaciones. Vamos también a conversar un poquito sobre las limitaciones. Esto no es la panacea, esto no es perfecto, esto no arroja información confiable 100%, por eso aún el factor humano que interviene en el procesamiento de la información que es arrojada por este tipo de chat sigue siendo imprescindible. O sea, sigue siendo imprescindible que una mente humana y que un corazón humano intervenga en los resultados para poder llevarlos a buen puerto. Hablé un poquito sobre las instrucciones que uno le da a este tipo de chat. Esas instrucciones son llamadas prompts, que es el conjunto de argumentos sintácticos que uno presenta al chat para que él pueda dar una respuesta más acertada, más técnica o más amplia. Algunas cosas que se han recomendado cuando uno le va a hacer preguntas a este tipo de chat, por ejemplo, asignarle un rol o papel. Uno le dice, como un administrador de instituciones sin fines de lucro, y ahí ya le está diciendo en qué papel va a actuar el chat. Y lo que él hace es justamente ubicar toda la data posible relacionada con ese papel. Se ubica en ese papel. Recuerden que esta es una máquina que ha sido alimentada con millones de datos, miles de datos, y que él va a buscar esa información para responder. Entonces, cuando uno limita el chat o el papel, perdón, cuando uno limita el rol o el papel que va a tener el chat, entonces él se concentra en aquellos datos más relevantes a la pregunta que uno le está haciendo. Un segundo aspecto para ese prompt que uno va a escribir es
tener un tema, tarea o asignación específica. Y eso se hace a través del verbo. Actúa, crea, analiza, traduce, resume. Por ejemplo, traduce esta oración al español, al inglés y al portugués simultáneamente y luego hazme un resumen en español de eso. Entonces, cuando uno le da el verbo de acción, está dirigiendo al chat por un camino específico. Entonces, tenemos que escoger bien qué verbo vamos a usar según la necesidad que uno tiene. Un tercer aspecto en estos prompts o sintaxis que uno escribe dentro de los chats es darle bastante contexto. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que está diciendo en el fondo. Él solo se está guiando por el contexto que uno le está instruyendo. Mientras más contexto uno le da al chat, mientras más marco referencial le coloca, por supuesto, él es más preciso en lo que está respondiendo. Y tomar en cuenta a quién o a quiénes va dirigida esa respuesta. O sea, ¿para qué queremos utilizar esa respuesta? Estos son algunos tips, por ejemplo, en cuanto a las instrucciones o los prompts que uno va a darle al chat. Eh, por cierto, ahora están ofreciendo muchos prompts, algunos gratis, otros están vendiéndolos. Más o menos prompts para abogados, para usar el chat GPT, prompts para administradores, para contadores, prompts para profesores, prompts para gerentes de compañía. Entonces hay gente que se ha especializado en algo que se llama ingeniería de prompts para escribir folletos, catálogos y casi libros solamente de prompts, para que uno pueda encontrar la respuesta exacta que quiere a través de estas instrucciones. Entonces esos materiales, esos recursos están a la venta. Uno puede conseguir prompt para casi cualquier cosa. Llegamos entonces a un punto que es donde quería también hacer un poquito de reflexión. ¿Y qué del uso que hacen los estudiantes? Porque uno como docente pudiera tener, no que uno tenga más madurez o criterios que los estudiantes, pero por lo menos por la experiencia del trabajo docente, uno más o menos puede hacer un uso, digamos, un poco más ético del ChatGPT. Voy a explicar un poquito más esto. Pero, ¿qué de nuestros estudiantes? ¿Qué de nuestros estudiantes? ¿Permitimos que ellos lo usen? ¿Que no lo usen? ¿Está prohibido en Prometa usar este tipo de inteligencia artificial? ¿O vamos a permitir que se use bajo ciertas recomendaciones? ¿Cuál va a ser nuestra actitud o nuestra postura frente a esto? Noten que a mi modo de ver, el ChatGPT, bueno, el ChatGPT es uno de muchos chatbots que han salido al mercado. Él tiene su versión gratuita, que hace bastante, y tiene su versión paga, que es premium, que ofrece otra cantidad de beneficios. Pero es interesante cómo el ChatGPT es una de las aplicaciones que en menos tiempo llegó a los 100 millones de usuarios. Ahí en la tabla de la izquierda, ustedes pueden ver cuánto tiempo en meses le llevó a Twitter alcanzar 100 millones. Le llevó 65 meses. A Facebook 54, a Snapchat 44, a MySpace 36, a Instagram 26, a Google llegar a los 100 millones le costó 14 meses, al ChatGPT le costó 2 meses. Y ChatGPT no es de los más sofisticados, pero si logró en 2 meses tener 100 millones, ¿piensan ustedes que esto va a lograr ser restringido o limitado en una forma tan masiva? Mi opinión es que no. No se va a poder detener el uso de este tipo de herramientas. Ahora, se han hecho investigaciones entre estudiantes acerca de este tipo de herramienta, cuánto la conocen, cómo la utilizan, si tiene más beneficios o peligros, etcétera. Bueno, las opiniones son divididas. Aquí pongo solo una muestra muy pequeña de un país, bueno, una ciudad específicamente en Europa, pero que representa algo de lo que hasta ahora los estudiantes piensan. Sin embargo, por ejemplo, yo quería colocar esta ilustración que me pareció interesante.
Esto puede ser una tarea que uno de nosotros mande a un estudiante nuestro en Prometa, ¿no? Que haga un bosquejo detallado del capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces uno le pregunta al chat, como un experto en el Nuevo Testamento, preséntame un bosquejo detallado del capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces ahí está la respuesta que él dio. Por supuesto, me dice, aquí está un bosquejo detallado, y me pone introducción, versículos 1 al 5. A, Pablo recuerda su predicación a los Corintios, versículos 1 y 2. B, Pablo declara que su predicación no fue basada en sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo, versículos 3 al 5. Ahí esa es la introducción. Y luego así se va hasta el resumen. Incluso me hace un resumen del capítulo. Yo no se lo pedí, pero él me lo hace. Aquí dice, en resumen, el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los Corintios se enfoca en la sabiduría de Dios y cómo se revela a través del Espíritu Santo. Y así va. Ven que al final hay un pequeño botón que dice regenerar respuesta. Regenerar respuesta. Si yo le doy clic a ese botón, él va a repetir una respuesta a esta instrucción o a este prompt, no como esta, diferente, otra perspectiva de esta misma pregunta, como que si estuviera respondiendo otra persona. Entonces ya yo tendré dos respuestas alternas para esta misma pregunta. Y si le vuelvo a dar, me da una tercera respuesta alterna a esta pregunta, que es diferente de la primera y la segunda. Ahora, ¿qué seguridad tendríamos nosotros que un estudiante ante una tarea convencional o una evaluación convencional de la que se usa en la enseñanza clásica complete, investigue, haga un ensayo, haga una pequeña monografía, escriba un pequeño blog o cualquiera de esas instrucciones de actividades de aprendizaje que tenemos nosotros? ¿Qué seguridad podríamos tener que él no va a usar el ChatGPT y va a escribir la respuesta apoyándose en esta herramienta? ¿Cómo pudiéramos nosotros guiar esto, canalizar esto? La pregunta debe ser respondida. Deberíamos ponernos de acuerdo en algún momento sobre cómo vamos a manejar este asunto. Entonces, yo creo que eh, en cuanto a las limitaciones del chat GPT, debemos recordar algunos elementos. Por ejemplo, no hay 100% de precisión. Acuérdense que estos son datos introducidos a la máquina. Ella está respondiendo según esos datos. No sabemos las fuentes que ella está utilizando. Ojo, interesante. Ese texto que ustedes acaban de ver, la respuesta que dio el chat a la pregunta sobre el bosqueo en Corintios, esa respuesta es única. Esa respuesta no existe en Internet. Si usted busca, por ejemplo, yo voy a ver si esto es un plagio y coloca ese texto en Internet, no lo va a encontrar, porque ese texto ha sido producido en el instante en que yo hice la pregunta y él no es repetido porque ese texto me lo dio a mí como usuario del ChatGPT, no se lo dio a ninguna otra persona. Entonces, ahí es interesante un debate sobre el tema de quién es el autor de ese texto, porque si es plagio es que yo estoy copiando a un autor. Y para ser autor, entonces tenemos que definir quién es un autor. ¿Es una persona humana o es una máquina? Pero si es una máquina que está reaccionando a lo que yo le estoy preguntando, ¿quién en el fondo es el autor de ese texto? Y si es los que alimentaron la máquina, los autores de esa respuesta que está dando el chat GPT, ¿cómo entonces colocar esos autores en la forma como yo voy a reconocer esa cita? Vean que el problema no es fácil. Ojo, ¿no? Entonces, a veces introduce contenido de relleno para completar la respuesta. Yo encontré esto en el tiempo que tengo usando el ChatGPT para ponerlo a prueba. He encontrado esto. A veces utiliza frases, expresiones un poco largas a veces para rellenar la respuesta, porque realmente no tenía que agarrar todo ese atajo, pero lo hace. Él rellena. Está actualizado hasta 2021 solamente. Es decir, toda la data fue introducida en este chat, en esta máquina, en el año 2021.
2022 y lo que va de 2023, él no va a responder nada sobre eso. Si yo le preguntara, ¿quién ganó las elecciones en Paraguay el domingo pasado? Él va a decir, este chat no puede responder eso porque estoy actualizado hasta 2021. La respuesta depende totalmente del tipo de prompt que se introduzca. Es el prompt la que gobierna o regula lo que se va a responder. Esa es otra gran limitación que tiene, porque si no soy habilidoso en escribir el prompt, no va a dar lo que yo estoy buscando. Y usa patrones lingüísticos para dar información, es decir, él capta los patrones. Es interesante que este tipo de inteligencia aprende, entre comillas. Aprende es que es entrenada. Es entrenada por el tipo de pregunta que yo le doy y es entrenada por el tipo de respuesta que ella misma da. Ahora imagínense, si yo estoy solo introduciendo preguntas y viendo respuestas y soy solamente yo que estoy entrenando la máquina, él va a aprender un montón, pero si son 100 millones de usuarios, ¿cuánto va a aprender esta máquina? Esto asusta a veces, ¿no? Realmente, técnicamente, si vamos a usar el lenguaje humano, él no sabe de lo que habla. Él no sabe de qué habla en el sentido de saber, de conciencia y de mente, pero da la impresión que sí, porque ustedes ven la redacción, bueno, acabo de mostrarla para que puedan verla directamente. La redacción es como si una persona te está respondiendo, y si yo copio esto y lo pego en un trabajo, no es fácil distinguir que lo hizo una máquina, ¿sabes? No es fácil distinguir que lo hizo una máquina. Eh, Hay países que ya han asumido una posición frente a esto. Han cerrado el uso de ChatGPT para la educación superior especialmente, porque hay alumnos que pueden graduarse usando ChatGPT. Pueden escribir ensayos, monografías, tesis, trabajos de investigación completa utilizando el ChatGPT. Entonces, ya hay países, por ejemplo, Italia, dijo, no, nosotros no vamos a correr ese riesgo, vamos a cerrar las puertas, no se va a utilizar aquí. Creo que recientemente, hace 2 o 3 días, leí la noticia que como que volvieron a reconsiderar el asunto y van a hablar más bien de una revisión de esa decisión, etcétera. Pero yo pienso que nosotros como institución, que estamos a la vanguardia de muchas cosas, estos temas no nos deben ser ajenos y no podemos ignorar que nuestros alumnos conocen, manejan estas herramientas, así como quizás algunos de nosotros. Un primer punto que digo aquí es que no se debe subestimar los riesgos que tiene el uso de esta tecnología. La tentación del plagio, y hay que redefinir plagio entonces, según lo que acabo de señalar. El estancamiento del pensamiento crítico y reflexivo. Claro, porque si yo solo dependo de lo que me está dando el ChatGPT, mi pensamiento crítico y reflexivo se va quedando sin músculo, sin fuerza, no está siendo entrenado, así como mis habilidades de investigación académica, porque no es solo la consulta, hay todo un proceso de reflexión y análisis que va detrás y donde yo voy a producir, yo, Samuel Marcano, un texto, no el ChatGPT. Entonces, esto tenemos que revisarlo. No subestimar que el uso de este tipo de herramientas tiene riesgo. Al mismo tiempo es necesario establecer un código de ética para el uso de este tipo de inteligencia artificial. Ya hay instituciones incluso que han instruido cómo citar al chat GPT en un trabajo de investigación. Si usted está haciendo un trabajo y consulta el chat, no es que no lo consulte, pero por favor cítelo de la siguiente manera. Incluso ya hay profesores que están enseñando a sus alumnos cómo reaccionar frente a la respuesta del ChatGPT. Coloque la respuesta en un lugar y ahora coloque su reacción en otro lugar a lo que el chat acaba de suministrarle como información. Creo que es astuto, es bastante inteligente ese tipo de actividad. Eh, y por último, hay que explorar y evaluar formas creativas, innovadoras y éticas para el mejor uso de estos recursos. Porque, a ver, parar no lo vamos a parar. Parar no lo vamos a parar. Negarlo no vamos a poder decir, no, esto en nosotros no se va a dar, este fenómeno, eso no, ni lo vamos a negar ni lo vamos a parar. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros explorar formas creativas, innovadoras y éticas que incluyan este tipo de herramientas? Ojo, esto es importante, que incluyan este tipo de herramientas, pero que mantengan los principios que como institución nosotros
hemos enseñado y hemos defendido hasta ahora. Bueno, mis consiervos, se me acabaron las municiones, se me acabaron las balas. Les dejo esta inquietud. No sé si hay espacio para decir algo, preguntar algo, o lo dejamos ahí en el chat para seguir Joaquín, orando, pensando. ¿Cómo? Joaquín, levantó la mano. Ah, perdón, adelante, sí. Bueno, yo lo que aportaría así de primera mano es que estas tecnologías, por supuesto que son impresionantes, pero yo creo que no sé por qué se me ocurrió que en estas cosas hay que equilibrarse con la misma palabra del Señor. Dice, no, no ha sobrevenido sobre ustedes nada que no sea humano. Es decir, estamos frente a una tecnología muy avanzada, pero es humana. En realidad, lo que estamos viendo ahí es un montón de algoritmos programados a través de lenguajes de programación muy sofisticados por programadores muy buenos y con uso de herramientas teóricas, matemáticas, estadísticas, probabilísticas. Y por eso Samuel nos está diciendo que es necesario saber plantear bien el prompt, porque si no, el algoritmo se pierde, ¿verdad? Entonces, esto no es más que la presencia de ciencia humana que está funcionando más o menos bien. Ahora, yo pienso que estos algoritmos que sé que en algún momento yo entendí que se llaman heurísticos, ¿verdad? Que son algoritmos que recorren como árboles probabilísticos de acuerdo a los parámetros que se le dan inicialmente. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando Deep Blue, una máquina sofisticadísima que programó y creó IBM, le ganó a Gary Kasparov, el gran maestro, ¿verdad? Mm. ¿Por qué? Porque eran algoritmos heurísticos. Deep Blue tenía a su disposición millones de jugadas y entonces cada jugada que Kasparov le hacía, Deep Blue iba y analizaba miles de probabilidades y le fue respondiendo bien hasta que le ganó. Es más, tengo un concuño que es muy fan del ajedrez y él no acepta que Gary Kasparov fue derrotado por Deep Blue. Y me dice, no, es que detrás había un montón de gente analizando las cosas. No, no es así. Hubo algoritmos muy bien programados que recorrieron muy bien los árboles heurísticos y le llegaron, ¿verdad? Yo creo que lo segundo que posiblemente va a empezar a pasar con esto es que es muy difícil creer que esas respuestas, también redactadas y también elaboradas, no provienen de una bibliografía, que eso es casualmente. A Deep Blue le alimentaron millones de jugadas de ajedrez. A ChatGPT tiene millones de textos orientados por temas y por un montón de formas de llegarle, y él las tiene que ir a extraer de alguna parte. Él no está creando de la nada, no está redactando como un ser humano, ¿verdad? Ya yo me imagino, con esto termino, la prueba que yo le voy a hacer. Yo le voy a crear un prompt diciéndole, soy un experto en novelas del realismo mágico. Quiero que me escriba una introducción de una novela del realismo mágico. A ver qué me dice, ¿verdad? A ver si de repente me repite Cien años de soledad o una cosa así, ¿no? Porque vean que Samuel hizo un muy buen prompt de una situación muy específica. O sea, eh, sabe a dónde ir, sabe de qué le está hablando. Él heurísticamente se orienta y va a extraer a sus bases de datos redacciones que ya tiene ahí por millones, ¿verdad? Así que, bueno, lo primero es, no estamos ante algo que no sea humano. Eso es preparado por programadores en lenguajes de programación. Una vez más, como me decían mis profesores allá en los años 70, cuando yo empecé a estudiar programación, una computadora es la máquina más tonta que hay. Una computadora solo conoce unos y ceros. Y eso es en la base, una computadora. Todo lo demás lo hacen los programadores, ¿verdad? Entonces, estamos ante una tecnología humana. Y yo lo que sí creo es que pronto, de repente, alguien va a empezar a exigir que le muestre la bibliografía de dónde está sacando eso, porque si no va a estar plagiando, ¿eh?
Gracias. Roberto. Me parece que con lo que dijo Joaquín es muy importante. Para mí, yo lo veo como un Google muy más avanzado, pero como dijo Samuel y Joaquín, eso tiene acceso a millones de textos de información. Y cuando uno le pide a Google o Alexa que le dé alguna información, es porque lo contiene en una base de datos. Entonces, aparte de lo que hace esto más interesante, es que el interfaz textual es mucho más adelantado. Entonces busca una base de datos muy comprensiva, pero también la sabe elaborar en una forma conversatoria o un texto y que, como Samuel mostró, si uno define bien los parámetros, entonces sabe dónde buscar y sabe cómo contestar y busca en su base de datos el estilo que se pide y se presenta el texto a ese estilo. Entonces, me parece que parte de que como Samuel mostró, puede ser muy útil para empezar como punto de partida para lo que los cursos que estamos haciendo y rechazarlo por ser automático me parece muy mal pensado, pero sí, el reto, y esto también lo tengo en la universidad donde enseño acá en Estados Unidos, cómo se evalúa el trabajo de un estudiante cuando uno le pide un ensayo sobre algún tema, que si lo escribió él o lo escribió la máquina. Y esto es un poquito más complicado cuando tenemos alumnos internacionales, cuando un chino o un vietnamés escriben en un inglés muy pulido. Me parece también difícil saber quién le ayudó para ayudarle con pulir la presentación en inglés. Porque cuando él habla en la clase es más, no es tan pulido, por decirlo así. Entonces, ¿cómo escribe de una forma diferente a la que habla? Y creo que esto es una herramienta, como dijo Samuel, y me parece que puede ser una herramienta muy útil. Y si la ayudamos como herramienta, la usamos como herramienta que nos ayuda, en vez de estar en pelea contra la máquina, me parece que nos rinde mucho más. Gracias, Roberto. Ray o Bridget. Sí, yo tengo una preocupación en términos de el control de eso, en términos ideológicos, y si eso llega a estar en manos de gente que quieren, entre toda la filosofía de qué es la verdad, cómo sabemos la verdad, cómo somos influenciados por lo que estamos leyendo en esto. Es como Wikipedia, es una forma más sencillo y crudo y tiene muchas falencias, ¿no? Yo creo que José Acosta dijo algo en el chat que es muy importante, que es la parte verbal, que quizá tendremos que entrevistar a los estudiantes también verbalmente. Y como Roberto dijo también, es que cuando uno está en conversación con sus estudiantes, entonces se sabe si lo que producen es diferente a su lenguaje, su personalidad, las cosas así, ¿no? Yo no quiero decir que no hay que utilizar eso en nada, pero
cómo podemos pensar, cómo utilizar eso en una forma ética, donde el estudiante puede decir, sí, he utilizado eso y estoy citando eso. Porque como Bridget me dijo, eso de Corintios, uno podría encontrar eso en un comentario. Algo muy parecido. Sí. Si uno está buscando algo para preparar un estudio bíblico. Lo que es impresionante es que no dijiste nada, Samuel, sobre sus preguntas han tomado como algo evangélico o católico o cosas así, ¿no? Yo recuerdo mi primer estudiante en América Latina que utilizó plagio, fue una chica protestante utilizando parte grande también de un su tesis católico de una chica católica, ¿no? Entonces fue muy obvio que no fue esa misma chica que hizo eso, ¿no? Pero Así es. Gracias, Rey. Ya estamos sobre la hora, así que Shelly y Keith después, ¿no? Gracias. Gary Shogren ha sido un profesor en el CEPA por muchos años y él puso en Facebook hace poco que él está usando ChatGPT y le ha ayudado a encontrar respuestas rápido y veraces. Y alguien respondió, pero no todas sus respuestas son muy veraces. Y entonces él dijo que él le preguntó a ChatGPT, dígame algo sobre Gary Shogren, sobre él mismo. Y dijo varias cosas erróneas. Entonces, y obviamente si él sabe que es correcto sobre él mismo. Y entonces hay que tener cuidado que a veces da información errónea y que en esa conversación que él compartió en Facebook había otros comentarios de otras situaciones erróneas que salen de ChatGPT. Yo no lo he tratado de usar. Gracias. Gracias, Shelly. Keith. Sí, rápidamente. Sí, ingresé como usuario a ChatGPT hace unos meses atrás por influencia de un hijo que me lo estaba mostrando y me dio ciertas demostraciones del poder de el programa, porque realmente es como nos ha presentado Samuel. Es un programa sumamente poderoso y esto no va a menguar, esto va a aumentar en su uso, va a crecer y va a influir casi todo lo que hacemos, hasta la programación. Uno lo puede pedir que programe algo para un proceso y ese programa lo va a programar con el lenguaje técnico, ¿verdad? De la programación. Entonces, sí es muy poderoso y nos demuestra que el conocimiento se hace mucho más accesible, pero los criterios de si es fidedigno son más ambiguos. Entonces, no sabemos si ese conocimiento es verdadero o no. Entonces, ahí se pone más complicado. También he leído sobre algunas comparaciones y Ray mencionó la ideología. Si uno pregunta, por ejemplo, si uno le preguntara a los candidatos presidenciales en Brasil, una comparación de los pros y los contras, ¿por quién debería votar? Ahí salen algunos prejuicios de los mismos programadores, porque ellos tienen que programarlo de una manera u otra, no son neutrales, ¿no? Entonces hay que tener cierta sensibilidad a la ética de los mismos programadores. Y para finalizar, creo que, bueno, 2 puntos. Esto creo que una manera de cómo averiguar si un escrito es de ChatGPT o no es que exigir una bibliografía y citas directas de los recursos, que eso sí es más difícil para ChatGPT, porque si uno pide por lo menos una bibliografía de 15 libros,
sobre los cuales se fundamenta el artículo y que hayan citas directas de cada uno de los libros. Es posible, pero se complica más para el estudiante. Entonces, algunos profesores están exigiendo citas y referencias bibliográficas. Y por último, creo que esto nos va a obligar a ser más personalizado con la educación. Vamos a tener más relación personal con el mismo estudiante para averiguar que sí conoce o no. Es posible que la dirección de la educación va a ir en la dirección que Prometa ya tiene, que es más personalizado, no solamente con las materias y los cursos, sino la relación entre uno y uno, entre los mentores y los estudiantes, para averiguar que sí realmente están avanzando hacia las competencias que queremos ver. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Kit. Palabras finales, Samuel. No, bueno, quería agradecer, realmente hemos hecho un enorme aporte en esta conversación para que son insumos para trabajar en un, no sé, un manual o un acuerdo ético para el uso de inteligencia artificial en Prometa, que el objetivo final debe ser ese, trabajar en ese marco que quizás no digo que sea innovador, pero al menos es necesario. Y la otra cosa es que esto nos mueve a pensar que tenemos que cambiar ese paradigma cognitivista de la educación, donde se trata de conocimiento, de lo que el alumno sabe. Si vamos a un concepto de competencia que integra, además de conocimiento, valores, carácter, etcétera, habilidades, entonces las evaluaciones serán diferentes y burlarán cualquier ChatGPT, porque no será solo lo que el alumno sabe o cree que sabe. Ya tendrá que ponerse en juego muchas otras variables para evaluar integralmente al alumno. Y él podrá consultar el ChatGPT o lo que sea, pero está la competencia genérica, que es la que él tiene que demostrar. No puede hacerlo usando un chat. Entonces, creo que debemos movernos más hacia ese concepto de una evaluación integral de competencias para burlar los radares o las limitaciones que pueden ser del uso de estos chats. Era lo que iba a decir. Gracias, Javier, y gracias, mis hermanos, por sus excelentes aportes. No, agradecerte a ti, Samuel, por plantear estos temas. Justamente tiene que ver con una comunidad que está inquieta, involucrada en su quehacer educativo, ¿no? Y estos son los elementos que enriquecen este debate. Quizás no, en la siguiente versión de este chat va a decir que el City le ganó la FA Cup al Manchester United próximamente, ¿no? Ese era para usted, Ray. Bueno, oremos al Señor y démosle gracias por estas herramientas. Insisto, aquí hay un concepto muy antiguo en filosofía que es el fin y el medio, ¿no? El fin y el medio. Y este chat GPT es un medio, no es el fin, ¿no? Para los objetivos que nosotros queremos lograr. Oremos al Señor y démosle gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. La grabación va a estar lista para compartirla con el resto de las personas que no estuvieron hoy y yo voy a publicarla en el chat de Familia Prometa, ¿sí? Para que todos estemos en la misma sintonía. Aldo Cayuba, ¿estás ahí? Ya que no encontraste tus Sí, datos aquí en, estoy. en, Sí, no en chat encontré. GPT, oremos al Señor para cerrar esta reunión. Ok, oremos. Padre, Señor, te damos gracias por la reunión, Señor, de equipo que tenemos en Prometa. Gracias porque son espacios para reflexionar, pensar, recordar y afirmar, Señor. Y también para presentar delante de ti peticiones, agradecimientos también por las buenas cosas que tú nos permites vivir, experimentar y presenciar. Esta semana, Señor, lo que queda de ella, la ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, que tu mano de cuidado, de protección esté sobre cada uno. Que tengas, Señor, presente también las peticiones continuas y constantes que están en el corazón, la mente de todo este equipo. Respecto a salud, Señor, respecto a temas solidarios también de compañerismo. Que tu mano, Señor, esta semana se manifieste en medio de nosotros. Que tu mano poderosa, Señor, sostenga también y alimente nuestra fe, nuestra confianza y que podamos, Señor, ser afirmados en tu verdad siempre. Miramos a los cielos, confiados, Señor, de que tú vas delante de nosotros y seguimos el sendero que has puesto para cada uno. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Que el Señor les bendiga. Ya, Que tengan una gracias. productiva semana, resto de semana. Amén, bendiciones. Saludos. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Bendiciones, Gracias, hasta luego. bendiciones. Saludos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.